Hola, Ay, ¿cómo andás? ahora, ¿cómo va? Bueno, estábamos comentando a la gente que nos está escuchando que bueno, que esta entrevista iba a ser de alguna manera eh, poder reflejar el trabajo que estás haciendo acá en San Cristóbal. Hiciste San Cristóbal con el tema del ferrocarril. Quiero que te presentes un poco. ¿Quién Bueno, sos? bueno. Te escucho un poco cortado, Cacho. No, pero está bien, se va a escuchar Yo, bien, vos no te bueno, preocupes. bueno. Bueno, yo soy docente, primero. Soy profesora de historia, egresada de la Universidad del Litoral. En el 2007 soy magíster en ciencias sociales, en el 2018 por la Universidad de Quilmes. Y soy becaria doctoral de CONICET desde el 2017, haciendo un doctorado en historia en la UBA. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas, el ICIR, radicado acá a sede CONICET en Rosario. Bueno, y desde hace ya unos años, puntualmente desde el 2007, podríamos decir, cuando estoy terminando mi profesorado en la Universidad Nacional del Litoral, yo empiezo a indagar sobre el mundo de trabajo ferroviario. Puntualmente, yo soy nacida en la ciudad de Santa Fe, eh, y bueno, mi interés tiene que ver con las anécdotas que me contaba mi abuelo, ferroviario, carpintero, que trabajó en los talleres de Santa Fe, sobre la gran huelga del 61 en la localidad de Laguna Paiva, sobre todo, que es una localidad que queda a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, capital. Eh, bueno, yo me forcé en traducir una anécdota de mi abuelo en un problema historiográfico. Y arranqué a trabajar sobre eso. La huelga ferroviaria del 61 me sirvió como una puerta de entrada al mundo del trabajo ferroviario, a trabajar sobre la conflictividad del movimiento obrero ferroviario y las políticas económicas y de transporte de la época, sino también para indagar en qué significaba el trabajo que realizaba, por ejemplo, mi abuelo, y por qué hablaba con tanto amor del ferrocarril. Yo traduzco esto en una tesis de maestría en el 2018, y bueno, y a partir de que gano la beca doctoral de CONICET, eh, con mi directora Laura Pasquali, nos proponemos trabajar no solamente a Laguna Paiva como una comunidad ferroviaria, sino también a San Cristóbal. Sobre todo por dos cuestiones importantes que tienen que ver con hay una vacancia historiográfica sobre el estudio de la historia de Santa Fe, sobre todo en los años 60. Y eso también tiene que ver con indagar en un periodo historiográfico. En este caso, bueno, la huelga del 61 se enmarca en el gobierno de Arturo Frondizi, pero va a tener repercusiones a futuro, los conflictos que ahí se dirimen, que tienen que ver con el mundo ferroviario, y ese periodo temporal es poco indagado en la historiografía argentina, y entonces nos proponíamos trabajar ese periodo, pero para problematizarlo y para complejizarlo. En ese sentido es que el mundo del trabajo ferroviario me permite a mí no solamente pensar a los sujetos, trabajadores y trabajadoras del ferrocarril, sino también a estos sujetos adentro de su lugar de trabajo y afuera de su lugar de trabajo, en su comunidad, en el barrio, en las instituciones por las que circulaban, cómo construyeron una identidad ferroviaria. Así que bueno, eso es los orígenes de mi tema de investigación, que bueno, que la beca doctoral me permite dedicarme a investigar, a formarme, a capacitarme, a hacer divulgación, a intercambiar con colegas, no solamente de la Argentina, sino de otras partes del mundo, que tenemos una perspectiva de historia social, y que también trabajamos con la historia oral. Es decir,
la historia oral está legitimada en el campo historiográfico como una perspectiva que permite construir fuentes válidas que complementan, que complejizan y que aportan otros elementos a las fuentes tradicionales. Y esos elementos que aportan las fuentes orales, los testimonios, tienen que ver con aquello que no quedó registrado en ningún lado, sino que está registrado en los recuerdos y en la memoria de los entrevistados, que yo tomo la decisión metodológica de elegir a quiénes entrevistar, qué preguntarles, para qué necesito sus entrevistas, y luego ver cómo puedo contextualizar esos testimonios adentro de mi relato, adentro de la explicación de los procesos más generales. Entonces yo, bueno, desde ya que estoy muy agradecida, no solamente con... Sí, ahí te escucho, a ver. ¿Cuánto hace que estás trabajando el tema de San Cristóbal concretamente? Bien, El tema más de San o menos Cristóbal, desde sí, más o menos el 2015 empecé a indagarme y a llegarme hasta San Cristóbal, a conocer los talleres, a acercarme a las actividades que se estaban realizando referidas al ferrocarril. Empecé a trabajar con instituciones relacionadas con el ferrocarril, como por ejemplo el Museo Ferroviario. Bueno, pude acceder a los talleres, pude empezar a hacer ya ahí entrevistas. Luego pude participar de encuentros entre ferroviarios, pude participar también de otras actividades que se llevaron a cabo en la localidad. Bueno, y del 2015 a esta parte es donde estuve investigando sobre la comunidad de San Cristóbal. ¿Qué conclusiones fuiste arribando en todo este trabajo? ¿Y cuánto te falta para terminar? Bueno, la tesis la estoy empezando a escribir. Es un trabajo que supone procesar, estoy sistematizando fuentes en este momento. Bueno, la pandemia me impidió poder volver a San Cristóbal, que era algo que yo tenía pensado en este año. Entonces, empecé a sistematizar todas mis fuentes, volví a llamar por teléfono a ferroviarios y a ferroviarias. Y bueno, lo que me parece muy significativo, y me parece que es un buen momento para poder problematizar un poco esta identidad ferroviaria que aparece en San Cristóbal, en la comunidad, y también de qué manera los ferroviarios aún se sienten ferroviarios, por más de que hayan tenido experiencias bastante traumáticas, que se han visto muy marcados por los 90, porque la particularidad por ahí que tengo en mis entrevistados es que aquellos que recuerdan el 61 también se ven atravesados por otros recuerdos y por otros momentos históricos en donde han tenido miedo de perder su trabajo. En San Cristóbal, por ejemplo, es muy fuerte el 78, un intento de los militares por cerrar el taller de San Cristóbal, y bueno, y luego en los 90. Entonces, por ahí lo interesante es ver de qué manera poder hacer un ciclo de movilización, un ciclo de defensa, y también problematizar por qué se han cerrado, por qué el proceso privatista ha sido fuerte en San Cristóbal, porque, digamos, hay que complejizar un poco la historia y poder otorgar al conflicto un sentido, a los conflictos un sentido, y también a los momentos en donde no se pudo defender, no se pudo actuar, problematizar por qué no se pudo, por qué sí se pudo, quiénes pudieron, quiénes no pudieron. O sea, la historia social supone trabajar con los sujetos, eso es lo interesante, y poder dar una explicación a las decisiones y a las acciones que han llevado a cabo. ¿Cuáles son no podés hablar de una cuestión definitiva, cerrada, pero sí
seguramente te quedaron algunos hitos, algunas anécdotas. Podés, en este trabajo que hiciste en San Mirá, Cristóbal. me parece que lo más interesante que me pasó tiene que ver con discutir un poco sobre la constitución de la comunidad como ferroviaria, si es ferroviaria o no ferroviaria. ¿Qué es lo que hace que una comunidad sea ferroviaria? Eso por un lado es algo que voy a intentar trabajar en mi tesis. Por el otro lado, y esto me parece muy significativo para los que pueden estar escuchando y para quienes también son mis entrevistados, que la potencialidad de la historia oral es darle poder a los testimonios. Y me pasó que muchas de las personas con las que hablé me dijeron, lo que yo te estoy contando es importante para vos. ¿Por qué es tan importante lo que yo te estoy contando? A medida que yo iba preguntando y estas personas iban pasando otra vez por su memoria, sus experiencias, en el presente, iban para atrás y explicaban, o sea, me daban respuestas a mis preguntas, y eso significaba irse para atrás en la memoria, no estaba muy segura si lo que me estaban contando a mí me iba a servir para algo. Y luego, cuando yo le digo, pero me están contando muchas cosas muy, muy importantes, que yo les agradezco, que tienen que ver con parte de su vida de trabajo, de su vida cotidiana, y hace más de una hora que estamos conversando. Y estas personas quedaban como orgullosas de poderme dar un testimonio. Eso me parece muy significativo de considerar, muy valioso, y me parece que es necesario construir una historia santafesina que pueda tener en cuenta a los sujetos, a los hombres, a los varones, a las mujeres, en sus relaciones, en sus acciones, en un periodo de largo plazo, atravesados también por el presente que vengo a ser yo, historiador, que desde el presente les hago preguntas y que trato de alguna manera de poder contextualizar sus acciones y sus experiencias. Y lo otro interesante que me pasó es que los ferroviarios recuerdan detalle por detalle de su trabajo adentro de esas bestias, de esos talleres bestias, tan grandes, tan complejos, detalle por detalle, como que si estuviesen trabajando ahora, en este momento, de nuevo, ahí adentro. Eso es algo muy particular, que supone, y algo que yo voy que estoy estudiando, que tiene que ver con los saberes, la cantidad de saberes que los trabajadores y trabajadoras han tenido en su lugar de trabajo. La cantidad de saberes que tienen que ver con un oficio, con la transmisión de ese oficio a otra generación y con la consolidación de una identidad ferroviaria que hace que a mí me dé que le otorgue yo un gran valor a una cultura del trabajo compuesta por saberes, no solamente los saberes formales, técnicos, que se aprendían en las escuelas, sino también aquellos que tienen que ver con otro tipo de saber, que es el que se transmitía de generación en generación. Y en este sentido, otro elemento particular con el que pretendo contribuir es también a trabajar el concepto de familia ferroviaria, como algo muy fuerte, que es un concepto que permite justamente pasar en el tiempo y moverme en el tiempo y mover a los trabajadores en el tiempo cuando ellos mismos historizan sobre de dónde vienen y cuál es su lugar en la comunidad. Eso me parece muy interesante, o sea, los propios protagonistas hacen el esfuerzo por ello, historizar y explicarme a mí de dónde vienen, por qué van a ser ferroviarios o ferroviarias, si hubiesen querido ser otra cosa o no hubiesen querido ser otra cosa.
Y estas cuestiones tienen que ver con la subjetividad de las personas. Y justamente las personas son las que hacen la historia. Entonces, otorgar una importancia en mi tesis a este tipo de testimonio es fundamental para poder entender estos periodos que forman parte de lo que nosotros llamamos la historia reciente. O sea, los años 60 en la historia argentina forman parte de lo que llamamos la historia reciente. Sus protagonistas están vivos. Entonces, y algunos han vivido la huelga del 61, por ejemplo, como un trauma en sus vidas, como algo que los marcó. No solamente aquellos muy viejitos con los que pude hablar, sino sus hijos, por ejemplo. Y de paso, con esto ya termino, porque me gusta hablar mucho, el viernes se cumple un aniversario más del inicio de la huelga de 1961, que se inició el 30 de octubre y terminó el 10 de diciembre, y que significó la defensa del ferrocarril frente al levantamiento de ramales, a la clausura, al despido de trabajadores, en uno de los avances que tenía que ver con la racionalización del transporte durante el gobierno de Frondizi. Al frente estaba el ministro Acevedo. Sí, vos me podés resumir qué tema fuiste tocando más o menos puntualmente, digamos, qué es lo que más te llamó la atención, qué es lo que fuiste desarrollando. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Bueno, como te decía ahora, lo que más me llamó la atención fue la preocupación de las comunidades por defender su fuente laboral, por ver de qué manera podían legitimar el funcionamiento del ferrocarril frente a las políticas económicas de la época. También voy a indagar en las discusiones que se dieron en el plano nacional frente a las medidas de racionalización, y también voy a cuestionar un poco estas ideas de efectivamente cómo estaba el sistema ferroviario en esa época, si efectivamente las políticas del gobierno de Arturo Frondizi vienen a querer funcionar a favor de la industria automotriz, si plantean la necesidad de un sistema de transporte articulado entre las carreteras y las vías, o si tenían que ver con intereses que iban en contra del sistema ferroviario argentino. Y también lo otro que voy a trabajar son ciertas continuidades, porque en la historia es muy interesante ver cambios y continuidades. En las memorias de mis entrevistados aparecen los 90, los entrevistados hacen mención a los 90 como el fin de un proceso que se inicia en el 61. Entonces poder trazar esa larga duración es muy interesante. Así que bueno, esas son cuestiones que voy a trabajar en mi tesis. ¿Cómo queda esto? Este trabajo vos lo presentás al CONICET, ¿y hay alguna posibilidad que eso se traduzca en algún material, en algún libro, en algo que pueda...? Bueno, sí, dos cuestiones. En todo este tiempo yo vengo trabajando y vengo haciendo artículos y participaciones en libros que tienen que ver con avances de estas investigaciones. Algunas están en internet, en la web. La tesis doctoral es una tesis que forma parte de cumplimentar con el doctorado en Historia en la UBA. Eso supone, bueno, la presentación de una tesis que será defendida, y luego esa tesis voy a tratar de publicarla, porque es muy importante para mí y para mi investigación que esto se pueda conocerse, que pueda obviamente llegar también a quienes han formado parte de todo este trabajo. Bueno, ¿qué otra cosa se te ocurre comentarme de todo esto? De esta experiencia maravillosa digo, los sancristobalenses estamos realmente, yo por lo menos que conocí el trabajo que estaba haciendo, conmovido, porque es cierto, son cosas que faltan, son como baches que tiene la historia, sobre todo nuestra historia, la historia de los sancristobalenses, que nunca fueron del todo aclarados ni trabajados. Estaban como ahí, viste, como vos decías, como
como si el ferrocarril vacío todavía estaría existiendo, como si hubiera fantasmas dentro del ferrocarril que quedó algo ahí todavía vivo, ¿viste? Y bueno, y ese sentimiento creo que está en mucho de la gente que, como yo, que tiene 3 generaciones de trabajadores del ferrocarril, y que uno ha pasado también, ha sido operario, y realmente conmueve mucho que esa parte pueda verse en algún lado. Por eso te pregunto si eso que estás haciendo no solamente va a quedar en el CONICET, sino si puede llegar a estar en alguna publicación o se puede dar a conocer para que lo veamos y para que lo puedan utilizar inclusive las otras generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? Sí, por supuesto que la intención es que esto se pueda divulgar y que se pueda convertir en publicaciones. Eso sin ninguna duda que es mi intención como investigadora en formación, y que será también mi orgullo cuando pueda escribir esa tesis y defenderla, que es el objetivo. Es un objetivo personal, más allá de que obviamente agradezco el apoyo del Estado para poder investigar. Sin ese apoyo yo no podría hacer esta investigación. La comencé haciendo por mis propios medios. Mi maestría sobre la comunidad de Laguna Paiva la hice por mis propios medios. Luego la beca desde el 2017 me permitió tener tiempo para poder escribir y dedicarme a escribir esa tesis de maestría, y ahora poder formarme para poder escribir una tesis doctoral, que supone no solamente una escritura de un texto que va a ser evaluado por el ámbito académico, sino que también supone el decantamiento de todos unos problemas y discusiones que tengo con mi directora, que tengo con el campo académico sobre los estudios del ferrocarril en la actualidad en la Argentina. Porque no nos olvidemos que esta investigación y esta contribución que yo voy a hacer, no solamente sobre la historia de la comunidad ferroviaria de San Cristóbal, sino también sobre la historia de la comunidad ferroviaria de Laguna Paiva, forman parte de estudios del mundo del trabajo, que es un gran paraguas que nos permite trabajar no solamente el lugar de trabajo de los obreros y de las obreras, porque también voy a trabajar con el trabajo de las mujeres en el ferrocarril, sino que también implica trabajar la perspectiva de género, implica discutir la lucha de clase, implica discutir los conflictos y las ideologías en pos de distintos proyectos que tienen que ver con el sistema ferroviario. Y eso es muy interesante de recuperarlo, porque forma parte de la historia de los santafesinos y las santafesinas, y como decía hoy, es una preocupación por poder contribuir a eso. ¿Cómo te trató la gente de San Cristóbal? ¿Te dio apoyo? ¿Tuviste problemas? Sí. Contá un poquito eso. La gente de San Cristóbal, las instituciones a las cuales me acerqué, me trataron muy bien. Mis intervenciones pueden haber generado diferentes opiniones en la comunidad, lo cual es muy positivo, porque lo interesante es que yo no soy de San Cristóbal. Yo soy una historiadora que se ocupa, por todas estas razones que dije, del mundo ferroviario de San Cristóbal. Y eso puede generar ciertas susceptibilidades o desconfianza, lo cual está perfecto, y me parece que es muy importante también poner en agenda de discusión a la historia. Y que la historia no es solamente acumulación de datos, de documentos. El historiador no es quien sabe fechas y acumula datos, sino que el historiador es quien puede contextualizar, quien puede preguntar, quien puede desarrollar un pensamiento crítico para poder poner en discusión ciertos problemas. Y me parece que las discusiones que se pueden generar a partir de un trabajo también acercan la academia a la sociedad. La divulgación es muy importante. Desde el ISIR, dirigido por Sandra Fernández, hay una intención, una apuesta a trabajar divulgando la ciencia. Formamos equipo para poder ocuparnos de que nuestras investigaciones también puedan llegar a los lugares de los cuales surgen, o sea, de la sociedad.
Entonces me parece que eso siempre que sea en tono respetuoso, siempre que sea recuperando las maneras de contar la historia que existen en San Cristóbal, siempre que sea para aportar algo y no para dañar la historia, son muy, muy bienvenidos todas las críticas y los comentarios. Bueno, desde ya, muy agradecidos todos los sancristobalenses a tu trabajo, ¿no? Y esta forma de darnos trascendencia de alguna manera y de contarnos a nosotros mismos, ojo, que muchas de estas cosas que vos estás planteando, todavía nosotros los sancristobalenses no las hablamos, no las pudimos, digamos, no pudimos hacer el duelo de haber perdido el ferrocarril. Eso todavía queda intacto, y creo que es una de las cosas que se van dando a medida que va pasando el tiempo. Por eso me parece muy interesante tu intervención y el trabajo que estás haciendo. Así que yo te agradezco, Cacho, yo te agradezco primero por haberme otorgado una entrevista, segundo por haberme dado este espacio, y bueno, agradezco a toda la comunidad de San Cristóbal, quienes me han confiado lo más preciado que son sus recuerdos y sus testimonios, y yo tengo una responsabilidad que es hacer algo con todo eso, así que bueno, siempre dispuesta para poder participar, espero que presencialmente la próxima persona, y poder seguir conversando sobre estas cuestiones. No te queda duda que vas a tener oportunidad de poder mostrarnos el trabajo que hiciste. Bueno, muchas gracias. Por supuesto. Desde muchas la gracias. redacción del Departamental nos despedimos de vos hasta un posible encuentro, quizás cuando tengas terminado el trabajo, comprometida. Gracias, por supuesto, gracias, sí. Chao, hasta luego. Chau, hasta luego.